Bienvenidos a todos los que van a ser parte de esta charla. Esta va a ser una charla que le pusimos de título Cómo iniciar una carrera en UI Design de parte de Techgram. Yo soy Marcela, los voy a acompañar hoy para contarles un poco de mi background. Yo soy Marcela Amador, egresada del Tecnológico de Costa Rica de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. Trabajé en varias áreas. Mi primer rol profesional fue de desarrollo de objetos interactivos, de la parte de publicidad, visualización de información. Actualmente estoy enfocada en lo que se trata tecnologías financieras, fintech, estrategia de diseño y desarrollo de producto. De las organizaciones en las que formé parte, aparte de, por supuesto, el TEC, fue Pulse, una agencia de diseño. Tuve la oportunidad de formar parte de un programa de Erasmus en Alemania con la Universidad de HG. Ahí estuve un par de años más trabajando con una empresa llamada Adelo. Adelo es una empresa de targeting a través de inteligencia artificial, y posteriormente regresé a Costa Rica, donde inicié ya con la parte de fintech, en la que me desarrollé como diseñadora de experiencia de Wink. Activamente estoy como mentora de lo que son los procesos de hackatones de Space Apps Challenge que se desarrollan en el TEC, y en este momento soy Lead UX de la parte de Fragata Technologies. Aquí les dejo mi Behance y mi LinkedIn cuando quieran, cualquier duda que tengan, y también en el Behance tengo el portafolio un poco más actualizado para cualquier cosa que quieran consultar. Esto es un poco de mí, y ahora ya vamos a la parte más importante de la charla. Esta charla la enfoqué en 4 secciones principales. La primera la llamé la diferencia. Básicamente aquí vamos a ver qué es realmente UI, cómo se diferencia y cuál es su marca en el proceso. Iniciando, básicamente, qué cosas podemos estar viendo, utilizando sobre todo diferentes recursos, buenas prácticas. Esto es basado un poco en experiencia que he tenido, blogs que se pueden leer, artículos que se pueden leer en internet también, pero son buenas prácticas sobre todo para el desempeño propio ya en la empresa y oportunidades laborales en el país. Hablamos un poquito de esto para mostrar un poco, expandir el panorama respecto a las oportunidades que hay en Costa Rica, que son bastante crecientes. Entonces, para iniciar, el UI Design, ¿qué es? Es el proceso de hacer interfaces en software y sistemas computarizados enfocados en estética y en estilo. El UI Design está muy relacionado con lo que es diseño, la parte gráfica, la parte de tener el branding dentro de lo que es la aplicación o el software, la plataforma, pero enfocado meramente en lo que es la relación del usuario con la interfaz, porque el UI Design es lo primero que el usuario ve a la hora de instalar una aplicación, de tener una plataforma. Como UI Designers, ¿qué hacemos? Hacemos los productos algo placentero que interactuar. Se enfocan aspectos relevantes, más que todo de jerarquías, patrones, guías para el usuario. Si bien, aunque la aplicación tenga una experiencia ya definida en el diseño, la parte de cómo se haga el diseño de interfaz define muchísimo su funcionalidad. Tenemos que tener en cuenta cosas como lo que es color, tipografía, iconografía, diagramación. Todos estos aspectos son responsabilidad plena del UI Designer, y son los que tienen en sus manos realmente hacer ese efecto que va a generar la diferencia en el mercado. Con tanta oferta que hay en este momento, son cosas que, aparte de la marca, generan diferencia. Esto me parece importante de mencionar para todo. Vemos muchos puestos que son UI UX, pero para marcar la diferencia y especificar un poco cuál es el impacto de UI, vamos a hacer un poquito un juego de UI versus UX. Entonces, por ejemplo, UI trabajan lo que son patrones de diseño y detalles del producto, son los que se encargan en la parte muy específica de la diagramación de la plataforma, el diseño de la plataforma. En cambio, el UX en este caso se enfocaría en un problema. Entonces tienen un problema un poco más, un approach un poco más macro de lo que está sucediendo en la aplicación. El UI Designer piensa extensivamente en cómo hacer el producto algo que disfrutar y encantador. Encantador es una palabra tal vez un poco muy fantástica, pero realmente esa es la palabra que
que necesitamos, porque es el que capta el ojo, es el que capta el usuario, el que da esa primera curiosidad. El UX Designer se enfoca más que todo en cómo usarlo en un flujo del uso del usuario, cómo hacerlo más sencillo. El UI Design es lo que se ve, el UX Design es cómo lo experimentamos, cómo lo sentimos. Hay un autor, Don Norman, que él es básicamente ha sido un expositor muy grande, muy importante con su libro The Design of Everyday Things, el diseño de las cosas de todos los días, y él hay muchos artículos que hablan de cómo las cosas atractivas funcionan mejor. Las cosas atractivas hacen a la gente sentirse mejor, lo que les ayuda a pensar más creativamente. ¿Esto qué quiere decir? Un experimento que fue muy mencionado fue la utilización de un cajero automático. Entonces, en un cajero automático se deja el UI que los developers decidieron. Sin embargo, el otro sí se involucró lo que es un diseñador. Es exactamente el mismo proceso de usabilidad, exactamente el mismo user journey. Sin embargo, la gente calificaba el segundo cajero como mejor funcional. ¿Por qué? Porque si tenían un error, al estar presentes ante algo atractivo, les permite continuar en ese proceso o lo perciben como una experiencia más satisfactoria. Y esto, ¿por qué lo menciono? Lo menciono para recalcar la importancia de lo que es tener un buen design, un UI design, y tener los principios de diseño bien marcados durante el desarrollo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es iniciar en el UI design, lo que es, en qué consiste, qué principios podemos utilizar durante nuestro proceso, qué ciertas cosas podemos tener como mandamientos a la hora de diseñar. Depende mucho del background que tenga una persona, si sos una persona de la parte administrativa, si sos una persona más arraigada a la parte de diseño, si sos una persona tal vez un poco más técnica. Todos tenemos formas de pensar distintas. Lo que nos ayuda, los principios y los recursos y estarnos empapando con información nueva, nos ayuda bastante por el hecho de que nos ayuda a ver cómo pensamos nosotros y cómo podemos traducir ese pensamiento a algo más visual. Yo recolecté lo que me parecieron fueron 4 principios bastante importantes en lo que es el UI Design. El diseño centrado en el usuario depende de cómo éste lo percibe. Conocer los principios de diseño es esencial. A la hora de diseñar, nuestro objetivo es hacer el producto eficiente y agradable a través de distintos principios. El primero, que me gusta enfatizar bastante, es la comprensión. Lo que se le muestra al usuario debe ser comprendido. La diferencia es que en UI Design la parte gráfica no es solamente arte, sino que tiene una parte funcional importante y una parte funcional que soporta o no lo que se haya presentado como hipótesis en el diseño de la experiencia. Después tenemos la comunicación. Debemos comunicar de manera efectiva qué es lo que está pasando a la hora de utilizar la interfaz, evitar ese tipo de trabajo detrás de la pantalla, ese tipo de cosas que suceden y que el usuario no sepa qué está sucediendo. Para nosotros es vital si un botón de la interfaz fue presionado, que se vea como presionado, que no sea confuso, y la comunicación va a ser esencial para no solo dar esa primera impresión al usuario, sino mantenerlo en nuestra aplicación. La organización. La información debe encontrarse organizada para poder ser comprendida. Cuando tenemos mucha información, este es uno de los retos más grandes y se basa más que todo en utilizar lo que es diagramación de los elementos, jugar con lo que son las pantallas. Es muy distinto organizar información en un teléfono móvil a una computadora. Incluso dentro de lo que es la gama de teléfonos móviles tenemos diferentes tipos de pantallas, diferentes tipos de sistemas operativos, que todo esto va a definir cómo nosotros vamos a organizar la información que queremos presentar. La importancia de la organización es guía directa a lo que es la comprensión y la claridad del sistema. Entonces, para la claridad no debemos confundir o retrasar a los usuarios, sino guiarlos a identificar sus opciones. Muchas veces, cuando no tenemos claros estos principios, nos dejamos ir por la parte gráfica y le damos mucho enfoque a la parte gráfica, que si bien es muy importante, si nos dejamos ir podemos crear esa confusión, podemos crear ese tipo de
de robar la importancia a ciertas cosas que no deberíamos robárselas. Por ejemplo, si queremos una pantalla donde el call to action, el botón, sea lo que más destaque, pero tenemos un arte que realmente es el que contrasta sobre todo lo demás, estamos atrasando el proceso cognitivo de la persona. Entonces es enfatizar en esa parte. El UI Design se encarga en aliviar la carga cognitiva visual del usuario y se encarga de que todo esto tenga sentido y sea un flujo bastante sencillo para el usuario. Para eso voy a hablar un poquito de lo que es la percepción como tal, en este caso la psicología Gestalt. ¿Por qué lo menciono? Porque este es un pasito atrás de ya empezar como estudiante o como diseñador de interfaz. Es importante para nosotros como diseñadores conocer la psicología detrás de lo que es las formas. La psicología Gestalt es una teoría del comportamiento y la percepción humana, donde dice que nuestro cerebro configura la percepción a través de canales sensoriales o de memoria y posee una tendencia a unir y relacionar un grupo de estímulos recibidos. Ahora bien, ¿qué son los estímulos en este caso? Nosotros las formas, cómo lo organizamos, cómo los componentes están armados, cómo los elementos se interrelacionan, todo este tipo de cosas define una percepción. Si yo como diseñador tengo pensado transmitir un mensaje, pero no conozco los principios y no conozco cómo se podría interpretar, puedo fallar en entregar ese mensaje. Y realmente eso es lo que no queremos. Hablar un poquito de psicología Gestalt es para la gente que ya tiene estudios en diseño o ha trabajado en diseño anteriormente, puede ser algo que es refrescante porque tenemos que siempre recordar las bases de lo que estamos haciendo, y para la gente que tal vez es de un campo que no se ha enfocado en diseño es súper importante para seguir adelante con lo que es el proceso de un UI designer. La psicología Gestalt tiene 7 principios principales, valga la redundancia, donde habla de cómo la interrelación de los elementos mostrados van a guiar al usuario, qué es lo que se interpreta a través de. Esto pueden leerlo más después, es buscarlo como psicología Gestalt. Esta psicología fue desarrollada en los años 20, así que documentación hay montones. Si quieren leer un poquito más, sin embargo, los ejemplos son bastante escuetos, bastante directos. Por ejemplo, lo que es el principio de similitud, donde simplemente esto quiere decir que aquellos elementos que tienen formas similares se agrupan en la mente. En este caso, en esta imagen que utilizo al principio, es muy claro ver cuáles son los círculos, cuáles son los triángulos, y podemos agruparlos en la mente bastante sencillo. La proximidad se basa en el espacio físico, o sea, qué tan cerca están unas cosas de otras. Podemos definir esto en un layout de una aplicación donde podemos, por ejemplo, decir que las cartas que se agrupan en esta sección se trata de un elemento A, pero el título es aparte, entonces tiene una jerarquía diferente. Por proximidad, no necesariamente tenemos que marcar cuadrículas, podríamos hacerlo por cercanía. Lo que es continuidad es un poco más subjetivo. La continuidad es más hablar de cómo fluye la forma, de cómo fluyen los elementos. Esto es muy visual. La idea es que aquí, como por ejemplo en la imagen se ve, podemos definir que hay una línea que sale del primer círculo hasta el último, pero realmente esa línea no está ahí, sino que es una construcción de nuestra psicología. Pero podemos usar este tipo de principios a nuestra ventaja a la hora de diseñar. La ley de Pragnas es básicamente lo que esto dice, es que formamos formas e imágenes donde no las hay. Aquí se puede ver una persona abrazando un perro, sin embargo no es estrictamente el dibujo de un perro o una persona. El acercamiento es muy relacionado a lo que es continuidad, trata de cómo varios elementos forman otra forma. La simetría, el ser humano es muy dado a la simetría, y todos los estudios respecto a lo que es la belleza de la parte gráfica, la belleza a veces se puede decir que es un poco subjetiva, pero a través de varios estudios se ha demostrado que la simetría hace que el usuario se venga más atraído hacia ciertas cosas, tanto para lo que es diseño visual, como también es personas, cómo se considera más bello una persona que otra basado en la simetría de su cara. Todos estos estudios son, ¿verdad?, estudios bastante amplios, pero son un poquito de lo que trata el diseño como tal. Y figura a fondo, este es el clásico ejercicio que uno se encuentra en revistas, donde uno puede ver figuras donde no las hay, por ejemplo un gorila y un león detrás de lo que es un árbol.
Menciono esto para generar un poco de curiosidad y a la hora de que inicien su travesía a través de lo que es UI Design, tenerlo en mente para tener una comunicación un poco más efectiva cuando se transmite el mensaje a través de formas. Eso viene aplicado desde lo más sencillo. Aquí puse un ejemplo de lo que es una aplicación sencilla para ver cuál es el tiempo. Podemos ver cosas como proximidad, podemos ver cosas como continuidad en lo que es el menú, el contraste, la figura fondo, después ver cómo juegan con eso para resaltar ciertas cosas y puede ser hasta lo más complicado. Esta es una interfaz de stocks de stocks del mercado, de cómo suben las finanzas. Tenemos varios mapas, tenemos varios textos, tenemos alertas, tenemos un montón de elementos en el menú. Todo esto, como ven, se mantiene ordenado por esos mismos principios de continuidad, de similitud, de utilizar cartas para formar núcleos de información. Todo esto sí, es muy importante tenerlo presente y empaparnos con esta idea. Hay varios recursos que a mí me gusta mencionar. Siento que son recursos que de manera pasiva le ayudan a uno a desarrollarse como UI designer. Una cosa muy importante es que diariamente ocupamos refrescar el cerebro, ver cosas nuevas, ver cómo las tendencias se van moviendo, porque tenemos muchas cosas alrededor en el mundo. Sin embargo, interpretarlas con nuestro estilo define la diferencia. Entonces, si bien hay 1500 aplicaciones y 27,000 páginas web, lo que define es cómo nosotros tomamos toda esta información que nos bombardea y le damos nuestro estilo. Hay muchas tendencias. Estas son cosas que yo utilizo de manera diaria. Lo que es Behance Awards es una organización que brinda premios a lo que son páginas web. Inside Design by Envision, este es un newsletter que le llega a uno al correo, cosas que uno puede leer, artículos de diferentes intereses. Abarca bastante de muchísimas áreas de diseño. Dribbble es el más, yo creo, me atrevería a decir que es el más utilizado por gente de UI Design, porque son imágenes más directas y de verdad ver un board de estos es bastante inspirador y le refresca a uno las ideas. Instagram es uno que uso, ¿verdad? Buscando obviamente tags o hashtags o usuarios que se dediquen a la parte de diseño. Entonces, por ejemplo, a mí todos los días me llega una notificación cuando ciertas revistas publican en Instagram y uno puede ver. Y eso es lo bueno de UI Design, el refrescar la memoria es algo un poco que no es tan didáctico, pero es algo que podemos hacer pasivamente todos los días. Kurt Koffka, que es un reconocido psicólogo que trabajó en lo que es la percepción, dice que el todo es algo más que la suma de sus partes. La relación con el todo es más significativa. ¿A qué se refiere él? Que para ponerlo en contexto actual, una aplicación es algo más que un navigation bar, que un botón, que una lista, sino que la relación que hay entre todos estos elementos es lo que hace esa aplicación significativa. Y esto me pareció muy importante, es una referencia que tenemos que tener en cuenta de que nuestras aplicaciones y nuestras plataformas y cualquier producto digital que desarrollemos funciona como un todo, no funciona como elementos separados. Ahora vamos a hablar un poquito de buenas prácticas. En este caso, las buenas prácticas son cosas que me he topado en mi experiencia personal y son cosas que otras empresas han recomendado. Y voy a compartirles un poco, tal vez para que tengan una idea hacia dónde tenemos que ir, cuál es el enfoque y qué es lo que es un poco más apreciado durante los procesos de entrevista. Ahora, el diseñador de interfaces es el balance entre los requerimientos funcionales, necesidades de usuario y la estética. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, las buenas prácticas es lo que definen realmente qué tan eficiente es el desarrollo de este producto y si realmente lo que llega a tirarse en tiendas es lo que teníamos considerado. Tengo 3 principios básicos, bueno, son 6 en total, pero vamos a empezar con 3, que son la consistencia, la jerarquía, la priorización. La consistencia es que los elementos a través de la aplicación tienen que ser constantes. Si ustedes ven aplicaciones reconocidas como lo que son Uber, Instagram, Facebook, todos estos
Si vemos un botón y lo vemos aparte del todo, ya sabemos a qué aplicación se refiere. Este tipo de constancia en la interfaz hace que todo se sienta muy familiar y la persona se sienta cómoda a la hora de utilizarlo. Lo que es la jerarquía, las pantallas deben presentar una jerarquía clara de los elementos y definir cuáles son los más prominentes y los más importantes. En este caso es importantísimo tomar en cuenta la utilización de contraste de fondo, de tipografía, y después tenemos la priorización. El uso de color y tipografía, como mencionaba, ayuda a enfatizar ciertos elementos, brindar la claridad del usuario. Para ciertas pantallas necesitamos resaltar información de manera muy importante, y este es el tipo de cosa que va a marcar la diferencia en la funcionalidad específica. El buen diseño de interfaz soporta la usabilidad con diseños consistentes, una estructura clara, brinda pistas para ayudar al usuario a completar sus tareas, minimizando la interferencia causada por el contenido o elementos innecesarios. A veces sucede que tenemos muchos elementos que no son necesarios en nuestro diseño, lo que roba un poco esa atención, la atención y genera ruido dentro de la aplicación. Nuestro objetivo no es nuestro objetivo es realmente marcar qué es lo que el usuario tiene que utilizar, apoyar un poco más lo que el usuario tiene que desarrollar. Para eso necesitamos lo que es comunicación, la buena comunicación. Yo como diseñadora, ¿qué mensaje quiero brindar? Yo como diseñadora, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que el usuario tiene que utilizar? Aquí es importante tener esa sincronización y una comunicación no solo dentro de la aplicación, sino con el equipo. Hablar bien con los diseñadores de experiencia, definir qué es lo que queremos que este usuario logre en este momento, y así podemos determinar cuál es el objetivo. La sincronización, comprender las necesidades, las preferencias, las metas, las tareas, todos esos objetivos directos que queremos que el usuario logre. Si yo quiero que el usuario presione el botón, no voy a poner un elemento que va a ganarle al botón en cuanto a contraste. El espacio en blanco, el espacio en blanco ayuda a reducir la carga cognitiva. Este es un aspecto meramente visual, simplemente se ha definido, se ha estudiado, se ha concluido que el espacio en blanco a la hora de mostrar información es muy valioso, porque entre mayor espacio en blanco, obviamente bajo un concepto de constancia, es más fácil resaltar ciertas cosas. Entonces podemos definir bajo este mismo concepto que menos elementos bien definidos, bien estructurados, bien planeados y bien diseñados tienen muchísimo más valor que elementos e información mal aterrizados. Ahora, en UI Design tenemos varias metodologías. Me atrevería a decir que, al menos personalmente, las que yo utilizo más son dos. Son metodologías bastante conocidas, hay muchísima documentación, sin embargo les dejo el link para que accesen este tipo de información. La primera es Atomic Design. Esta básicamente lo que dice es trabajar lo mismo que se hablaba del diseño como un todo, donde tenemos átomos, que es un elemento, moléculas, que es un componente, organismos, que ya es como mostrar cómo el diseño de interfaz va creciendo. Esta es una metodología que se va a ver en lo que es la certificación de TechRun. Entonces también se puede apreciar que los artículos, la información es bastante condensada, se ha estudiado bastante, entonces los recursos de internet son muy valiosos y son muy fáciles de implementar. Después está lo que es Design System, que también designsystems.com. Este Design System lo que ayuda a la comunicación con lo que es el equipo de desarrollo, cómo organizar la información, cómo organizar los elementos. Todo este tipo de cosas son importantes para ellos conocer y para nosotros tener claro, y también como documentación para el futuro, en verdad, por si desarrollamos un proyecto. Ya sabemos que las plataformas digitales son organismos que siguen cambiando, que siguen evolucionando, y no son como hacer una mesa que la hacemos y ya terminamos, sino que es un trabajo continuo que va a permitir que cosas como Design System mantengan esa información y se pueda transmitir a otras personas.
El software de UI Design, hay muchísimo software disponible a este punto, pero tenemos opciones que es Sketch o Figma. Actualmente depende del gusto de cada persona. Sketch y Figma realmente lo que cumplen es la misma función en su base. Estos son para generar lo que es la diagramación de las pantallas. También está Adobe. Adobe me refiero, lo menciono todo como un paquete, lo que es la parte de Illustrator, Photoshop, esto para generar los elementos. Después tenemos librerías que nos ayudan mucho, librerías son utilizadas mucho en lo que es el desarrollo de sistemas o cuando queremos hacer un desarrollo rápido. En el sentido de un prototipo o tal vez una aplicación sencilla. Esta librería, por ejemplo, este es el icono de la librería de Material Design de Google. Nosotros podemos utilizarlo en lo que es Sketch o Figma, incluso Adobe XD. Y a la hora de mandar esta información a desarrollo, los desarrolladores tienen estas librerías también a mano a la hora de programar. Por último, InVision también es una herramienta que se utiliza mucho, sobre todo para comunicar, para el prototipado cliqueable. Hay otras herramientas de prototipado como Framer. Todo este tipo de cosas son montones de software que cada persona va a ir descubriendo por sí sola a lo largo de su proceso como aprendiz de User Interface Designer. Personalmente a mí InVision me funciona muy bien. Es muy fácil enviar estos prototipos al cliente, enviar estos prototipos a los desarrolladores. Plugins, aquí puse unos plugins que utilizo en Chrome como persona curiosa, que a veces tenemos curiosidad de ciertos elementos, de cómo se arman, qué tipografías son, cómo se vería en celular, cómo se vería en una pantalla más pequeña. Entonces aquí puse una lista de CSS Piper. Ese básicamente lo que permite es que puedas ver el CSS de cualquier página web que tengas. What font, que es para saber qué tipografía está presente en esa página web. Window Resizer, como lo explica el nombre, es el ajuste del tamaño de la pantalla. Musli, ese es uno que uso, es muy inspiracional. Uno lo pone como el buscador y le sale montones de artículos del interés de uno. Personalmente lo utilizo para mantenerme al tanto de todas las ramas de diseño, de tecnología, pero esto es muy enfocado en la parte de diseño como tal. Lo encuentro muy útil para refrescar la creatividad durante la mañana. El rol de un User Interface Designer está, en teoría en un proceso ideal, porque muchas veces lo tenemos combinado, es que el UX Designer define el flujo del usuario, define qué reglas de usabilidad va a tener, y el UI Designer es el que interpreta toda esta información. Entonces, es el canal entre el UX Design y el desarrollo de programación. ¿Por qué? Porque entonces tomamos lo que son los wireframes que presente un UX Designer, las plantillas en gris, y les damos vida. Se le da todas las especificaciones, todos los detalles, todas las interacciones, y también está a la hora de entregar el desarrollo. Toda esta información la estoy mencionando por encima. Si quieren más información de cómo funciona esto, pueden buscarlo, pueden consultar a la U Creativa porque son parte de las cosas que se van a ver durante la certificación. Así que como ya vimos, estos tres que ya hemos visto hasta el momento, la diferencia, básicamente, ¿qué hacemos como UI designers? Nos encargamos de que la aplicación que se diseñó sea realmente atractiva y sea realmente algo que el usuario quiera utilizar, y realmente pone ese sello en lo que es la usabilidad, qué tan fácil de utilizar, cómo el usuario realmente lo percibe como algo sencillo, como algo que disfrute, como algo que quiere mantener, que por supuesto es algo que permite que nuestras herramientas se puedan vender. Para iniciar todos estos recursos que les comentaba, es importante que no sentirse intimidado.
un UI designer pasó por el mismo proceso que cualquier otra persona para cualquier otra habilidad. No hay que ser un artista, no hay que ser un genio de la parte gráfica para ser un UI designer, sino el trabajo fijo, mantener la inspiración clara, mantener las tendencias claras y trabajar poco a poco. Van a ver cómo poco a poco uno llega a esa calidad que tanto ve en internet y en todos estos recursos que les mencioné. Las buenas prácticas, claro, siempre, eso es importantísimo para tener claro siempre cuál es el objetivo, qué es lo que realmente queremos hacer, cómo queremos consolidar esa relación con el usuario. Es súper importante tenerlo claro, no perder el norte, no perder ese enfoque de la aplicación como tal, y no distraernos con otras cosas que como artistas visuales, por una forma de decirlo, está esa tendencia de seguir una inspiración, pero tenemos que mantenernos dentro del camino. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las oportunidades en el país, más que todo. Bueno, para ser un UI designer necesitamos comunicación, especialización y flexibilidad. ¿Qué me refiero con esto? A la hora de aprender, tenemos que ser flexibles, ver de todo un poco, ver cómo funcionan ciertas cosas aquí y allá, y con el tiempo vamos a tener una pequeña especialización hacia lo que nosotros queremos ser, hacia cuál es nuestro estilo. Si queremos ser personas que se especializan en diseño de visualización de información, si queremos ser un tipo de aplicaciones más referentes a servicios específicos, a restaurantes o a banca. Todos estos estilos son muy definidos y se puede ver en todas estas páginas de Behance y todo, cómo ciertos servicios tienen un estilo ya definido, pero eso viene con el tiempo. La comunicación es súper importante porque hablar con la gente, discutir con otra gente, hablar con el usuario, hablar con el equipo de desarrollo, hablar con todos nos refresca un poco realmente cuáles son las necesidades. Si bien el UI designer no se encarga de definir la experiencia de la aplicación, se encarga de interpretar lo que viene desde atrás, y es importante que todos se mantengan dentro de ese mismo núcleo. También, ahora que menciono esto, a la hora de hablar con gente que está en el gremio similar, con compañeros, siempre es bueno tener ese punto de vista de afuera, salirse un poco de la caja. El networking es importante en este país, sobre todo porque hay mucha gente emprendedora. Acá, por más que somos un país pequeño, tenemos muchísimos emprendimientos, tenemos muchísimos proyectos que pueden ser freelance, e incluso para el gobierno hay momentos en los que ser un UI designer viene bastante útil para ciertos proyectos. Entonces estas son opciones, sobre todo para la gente que le gusta trabajar de manera independiente o que ya forman parte de una empresa de este tipo y pueden tener esto como un valor agregado para el desarrollo de sus productos. Y bueno, puse muchas empresas, esto fue una búsqueda rápida de las empresas que se me vinieron primero a la mente, que ofrecen oportunidades laborales buenas en este país, y realmente las empresas siguen creciendo. La cantidad de inversión extranjera que viene en este país de tecnología ha ido transicionando a una inversión extranjera de lo que es la parte de diseño de interfaces, diseño de experiencia, desarrollo. Nos hemos vuelto un pequeño núcleo de ingenieros, desarrolladores y diseñadores de muchísimo valor a nivel internacional. Así que si en algún momento les dicen que cuál es la oportunidad laboral de esos, básicamente son los que interpretan las ideas que ya están un poco más desarrolladas y los que hacen que todas estas aplicaciones se puedan vender a nivel mundial. Entonces, bueno, esto es un poco de todo. Espero que les haya sido útil. Otra vez, mi nombre es Marcela y les recuerdo que pueden consultar cualquier tipo de información de lo que es la certificación de UI Design. Son 6 módulos bimestrales en Tegram Creativo. Es una certificación que va a abarcar a fondo las cosas que les he mencionado y va a tener herramientas súper valiosas para que ustedes puedan implementar esto como una carrera nueva o para soportar la carrera que ya tienen. Entonces, muchísimas gracias, y cualquier duda, mi contacto está en la presentación que le vamos a enviar. Muchas gracias.